Ubíquese allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 16, 17 y 18. Verso 16 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Pablo hace unas exhortaciones a través de estos textos y son consejos basados en principios espirituales. Pablo ha dedicado aquí 2 cartas a una preciosa iglesia llamada la iglesia de Tesalónica, la cual, después de haber sido establecida por Pablo en su segundo viaje misionero, como aparece en el libro de los Hechos, capítulo 17, del verso 1 al 9, creyentes que se habían convertido en ejemplo para otras iglesias de la época. ¿Por qué? Porque aunque estuvieron sometidos a gran persecución y a gran tribulación, como lo muestra el capítulo 1, ve allí, capítulo 1 de este mismo libro, Primera de Tesalonicenses, aunque habían estado en gran tribulación, en gran angustia, ellos se mantenían firmes. El verso 6 dice: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Aquí Pablo está resaltando ese gozo que había en el corazón de ellos por la obra del Espíritu Santo. Y en el verso 14 del capítulo 2 muestra entonces cómo Pablo se sentía complacido por ese gozo que había en la vida de ellos. El verso 14 dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Entonces, a pesar de que hay una iglesia sufriente, hay una iglesia que está padeciendo persecución, una iglesia que está siendo perseguida, una iglesia que está pasando por un momento muy complicado, Pablo está resaltando entonces que ellos están llenos del gozo del Espíritu Santo. La pregunta es: ¿cómo pueden ellos estar llenos de gozo en semejante situación? Pero hermanos, así es que opera Dios en la vida nuestra. Ahora, ese gozo que había en la vida de ellos en medio de esa tribulación generó en ellos un denuedo, una fuerza. ¿Para qué? Para hablar del Evangelio, para hablarle a otros, para contarle a otros acerca de lo que habían recibido. En el capítulo 1, el verso 8, entonces Pablo dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Admirable, admirable. Porque uno diría: no, pues es que están pasando por un momento muy difícil y por eso están como en cesantes. No, antes por el contrario. Entre más los perseguían, entre más los presionaban, dice que el Espíritu Santo producía en ellos ¿qué? Más gozo para que ellos avanzaran. Y hago esta referencia, hermanos, porque a estos creyentes es a quien Pablo va a dar estas exhortaciones finales basadas en 7 principios expresados en imperativos que fortalecerán aún más la vida de cada uno de esos creyentes de la época, pero también de los creyentes de hoy. Y creo que hoy, hermanos, hoy nosotros también necesitamos ser fortalecidos en Dios. Estamos pasando momentos complicados. Basta con entrar a las noticias y ver rumores de guerra, guerras, escasez, conflictos bélicos, políticos, sociales, económicos. Y aunque ya hoy no hay una persecución directa contra nosotros como personas, individuos o como congregación, pero sentimos que hay presión por la situación
que se vive hoy, no solamente en un país, no solamente en un continente, a nivel del mundo. Y estos principios son declaraciones que Pablo le va a hacer a esa iglesia y que nos las hace hoy a nosotros, declaraciones concisas, declaraciones resonantes que a pesar de ser tan pequeñas, tan breves, van a dar a cada uno de los creyentes las prioridades para la vida cristiana exitosa. En otras palabras, aunque esas frases que acabamos de leer, esas recomendaciones y principios son tan breves, tan pequeños, contiene cada uno de ellos un gran manantial para que esa iglesia, la de Tesalónica en su momento, y nosotros hoy podamos ser fortalecidos y podamos tener una vida cristiana exitosa con la bendición de Dios. ¿Cuáles son esos 7 imperativos de los cuales el apóstol va a hablar aquí? Que trataremos unos hoy y los otros la próxima reunión. El primer imperativo es: estad siempre gozosos. El segundo, orad sin cesar. El tercero, dad gracias en todo. El cuarto, no apaguéis al espíritu. El quinto, no menospreciéis las profecías. El sexto, examinarlo todo, retener lo bueno. Y el séptimo, absteneos de toda especie de mal. Yo veo aquí como un general con un ejército enfrente, dando instrucciones precisas, contundentes, claras, cortas. Declaraciones, no es un discurso, note usted que no es un discurso muy amplio. No es una exposición muy extensa. No, son consejos, principios basados en exhortaciones puntuales que harán que ese ejército no pare, siga avanzando y se enfrente a lo que viene. Hoy vamos a ver los 3 primeros principios. Y estos mandatos deben de ser característicos de todo creyente fiel, no solamente de esa época, sino de hoy. Me refiero al gozo, me refiero a la oración y me refiero a la gratitud que debe haber en cada uno de nosotros. Esos 3 entonces forman una unidad en la vida cristiana. Son como un bloque que el creyente debe tener, y esos principios expresan, como lo dice el versículo 18, expresan la voluntad de Dios para nosotros. Si usted se ha venido preguntando: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, Señor, muéstrame tu voluntad, pues quiero decirle que en esta mañana la palabra de Dios nos está declarando cuál es la voluntad de Él. Versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Quiere conocer parte de la voluntad de Dios para nosotros? Específica, clara, corta y contundente. Ahí está. Esté gozoso, siempre gozoso, oren sin cesar y den gracias a Dios en todo por Jesucristo. Miremos el primer principio: estad siempre gozosos. Estén siempre gozosos. Pero Pablo, están siendo perseguidos. Pero Pablo, los acaban de expropiar. Pero Pablo, están yendo por las montañas y los caminos y tuvieron que abandonar sus trabajos. Es más, sus propios familiares están yendo en contra de ellos. Estén siempre gozosos, a pesar de esas situaciones. Porque, hermanos, es que cuando hablamos del gozo, esa palabra gozo la vamos a encontrar en toda la Escritura. Mirando algunos detalles, encontramos esa palabra gozo más de 147 veces en la Biblia. Se repite continuamente. En el Nuevo Testamento 59 veces se repite la palabra gozo. ¿Será que Dios tiene algún propósito con nosotros al decirnos: gócense, estad siempre gozosos? Esa palabra gozo es utilizada aquí para describir la alegría, para describir la felicidad que se experimenta no por un logro material, aunque eso nos trae alegría temporalmente,
Pero aquí está hablando de una alegría, una satisfacción mucho más amplia. Es la satisfacción de estar en la presencia de nuestro Dios. El salmista lo dijo: en tu presencia hay que plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es esa capacidad en cuanto a nuestras propias emociones que va más allá de la felicidad temporal, el gozo, que va más allá de los logros terrenales, el gozo. Es la que nos da la confianza, es la que nos da la fe, la certeza, la convicción de estar en la presencia de Dios, respaldados por Él. Es esa moderación del espíritu, nuestro espíritu. Es poder tener calma aún en medio de ¿qué? De la tormenta. Es poder estar tranquilos y confiados aún en medio de la adversidad y no darle indulgencias al dolor en medio de la angustia. No, es estar quietos esperando en la salvación que viene de Él. Entonces Pablo ya les había mencionado a ellos acerca de ese gozo. Ahora les recuerda entonces que deben seguir gozándose a pesar de las circunstancias. Y podemos decir, hermanos, en esta mañana que este texto que acabamos de leer es que el gozo aquí es mostrado como un imperativo. Oiga bien, un imperativo para el cristiano. Esto no da pie, no da espacio para la duda. Esto no da pie para la controversia. Esto no da pie para que usted y yo expongamos cantidad de cosas, de circunstancias, de momentos, de situaciones. Estad siempre gozosos. Es como esos imperativos que el Señor dio: id por todo el mundo. Allí no hay opción. Son verbos en imperativo que no le están dando a usted una sugerencia. Así de que si esto es un imperativo, el no vivirlo entonces es una desobediencia a Dios. Y hacerlo entonces hará que obedezcamos a Dios. Pero el no hacerlo puede convertirse incluso en un pecado de omisión. Este texto se sitúa en medio de muchos preceptos. Note usted, el versículo 16 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, absteneos de toda especie de mal. Note usted que ese texto, el verso 16, está en medio de muchos mandamientos, de muchas ordenanzas. Pero ¿qué pasa con este texto, el verso 16? Que al situarse en medio de muchos preceptos, todas estas cosas deben hacerse según lo requiera la ocasión. Me explico. El versículo 19, no apaguéis al espíritu, corresponde a una ocasión, a un momento. No menospreciéis las profecías, tiene que ver con una situación respecto a la palabra. Pero cuando habla del gozo, no está diciendo algo puntualmente circunstancial, está hablando aquí de que siempre usted y yo debemos estar ¿qué? Gozosos, alegres en nuestro corazón. Debe haber regocijo en nosotros, debe haber un regocijo no temporal, no circunstancial, no por un tiempo. Nos está diciendo: estén siempre gozosos. Pablo también se lo dijo a los filipenses. Vaya allí a Filipenses capítulo 4, el versículo 4. Vuelve y reitera el Espíritu Santo a la iglesia y le dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Note usted que no es un gozo temporal. No, aquí no está diciendo que era en los primeros años de su vida cristiana. Verso 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y ese gozo del cual nosotros participamos, no es un regocijo producto de una emoción de la carne. Si lo fuera, sería imposible seguir así para siempre. Si ese gozo del cual el apóstol está escribiendo aquí fuera un gozo, una alegría o una felicidad
producto de un deseo de la carne, de un logro material, entonces sería imposible que ese gozo fuera para siempre. El Espíritu Santo no nos pediría que nos regocijáramos en el Señor siempre. ¿Por qué? Porque hay alegría en la cosecha. Cuando no hay cosecha, entonces ¿qué vamos a hacer? Cuando no hay producido, cuando no hay resultados de lo que sembramos. Cuando llegó la helada y quemó los cultivos. Cuando de pronto vino el sol inclemente y quemó las plantas. Si nuestro gozo dependiera de esa cosecha, entonces ¿dónde quedaría nuestro gozo? No se nos pediría que nos gozáramos siempre. ¿Por qué? Porque dependería de las circunstancias. ¿Hay alegría en la riqueza? Sí, hay alegría. Pero no se nos pide que nos alegremos para siempre en eso, porque las riquezas son temporales y ellas vuelan de un momento a otro. Hoy nosotros tenemos y mañana no tenemos. Y si nuestro gozo estuviera adherido o pegado o basado en eso, entonces ¿dónde quedaría nuestro gozo? Si nuestro gozo estuviera sujeto o atado a la salud, ¿dónde quedaría nuestro gozo? Si hoy tenemos fuerza, hoy tenemos vigor, hoy tenemos salud, pero pasado el tiempo vamos viendo el deterioro de nuestro cuerpo y nuestra salud también se va deteriorando y se va yendo. Entonces, ¿dónde quedaría nuestro gozo? Si nuestro gozo hiciera parte o estuviera amarrado a nuestros amigos, a las personas que nos ayudan, ¿dónde quedaría nuestro gozo? Cuando en muchas circunstancias hemos visto que aún los mejores amigos, los que decían estar con nosotros, ya no están. Y los buscamos y no hay respuesta. Y entonces, ¿dónde quedaría nuestro gozo? Si dependiera de amigos, salud, riquezas, resultados materiales. ¿No podría la Escritura decirnos, gócesen siempre? No podríamos hacer eso. Si nuestras alegrías entonces brotaran de fuentes terrenales, esas fuentes cesan, todo se acaba. Y entonces nuestro gozo se iría con ellos. Pero este gozo del cual está hablando aquí la palabra de Dios es un gozo del Espíritu. Es un gozo que permanece. Es un gozo que hace parte del fruto del Espíritu Santo. Es un gozo que no depende de las circunstancias, no depende de las cosas materiales. Es un fruto producido por el Espíritu Santo. Dios obra en nosotros por el Espíritu Santo. La alegría del carácter de ese recién nacido espiritual. Ese deleite que nosotros tenemos en Cristo y esa dulce providencia que nos cobija todo el tiempo es lo que produce el gozo en nosotros. Eso no nace aquí, eso es de arriba. Gálatas 5:22 al verso 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, eso no es de aquí. Eso no es terrenal, eso no es temporal. Eso hace parte de esos dones que hemos recibido por medio de la obra del Espíritu Santo. Pablo también escribió a los Romanos, capítulo 14, el verso 17: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿El reino de qué? El reino de Dios. Quiere decir entonces que para quienes no están en el reino de Dios, para los que no hacen parte del reino de Dios, para aquellos que no son morada de Dios en el Espíritu y que el Espíritu de Dios no mora en ellos, ellos podrán tener satisfacciones, alegrías temporales, pero el gozo del cual está hablando aquí el Espíritu Santo es única y exclusivamente para quienes hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador y hemos nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es regocijarse siempre en el Señor entonces? Para convertirlo en parte de nuestra vida cotidiana, para vivir a la luz de eso. Hermanos, nosotros debemos gozarnos todo el tiempo en razón a lo que Él es para nosotros. Debemos gozarnos en que Él es nuestro preservador. Es quien ha garantizado que nos guardará sin caída
y que de principio a fin Él será el artífice, el autor y consumador de nuestra fe y nos llevará de principio a fin sin caída. Y que nada, absolutamente nada nos podrá arrebatar de su mano. Eso nos debe traer a nosotros gozo del Espíritu. Nos debe traer gozo del Espíritu saber que tenemos hoy un Salvador, no solamente un Señor, un Salvador también. Eso debe traernos gozo a nosotros. Ahora pregúntese por qué. ¿Por qué nos pide Dios que debemos gozarnos? Vaya allí por favor al Salmo 32, el verso 11. ¿Por qué debemos regocijarnos cada vez más y más y más en Él? Porque Dios lo ordena. Dice la Escritura: alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos ¿de qué? De corazón. Note usted que aquí vuelve y aparece una ordenanza: alegraos en Jehová y gozaos justos. Cuando se trata de este mandamiento, hermanos, es imperativo. Gozaos en Él. Nos gozamos en Él porque esa fue la oración de Cristo por nosotros. Ese fue el clamor sumo sacerdotal de Cristo por nosotros. Él no oró para que hubiera una iglesia abatida, una iglesia carizbaja, una iglesia derrotada. No, su oración sumo sacerdotal, como lo muestra San Juan capítulo 17, es una oración que está pidiendo que nosotros podamos vivir siempre gozosos. Mira el versículo 13 del capítulo 17 de Juan. Antes de partir, antes de ir a la cruz, oró por ellos y oró por nosotros, diciendo estas palabras, verso 13: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Está pidiendo que ellos se gocen, que tengan el gozo cumplido en la vida de ellos, que podamos tener esa comunión con el Padre y con el Hijo, y que podamos tener un gozo espiritual en nuestros corazones, como lo escribe Juan en su primera carta, primera epístola de Juan, el versículo 3 del capítulo 1: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Era la oración apostólica y la oración sumo sacerdotal de Cristo. Y se nos pide porque es necesario y es útil para nosotros en estos momentos que estamos viviendo. No es un mandamiento, un imperativo caprichoso, no, es que lo necesitamos, hermanos, para disminuir el impacto del mundo, para disminuir el ímpetu de los placeres pecaminosos que batallan contra nosotros. Ese gozo es lo que produce en nosotros desprecio por las cosas del mundo y placer en las cosas de Dios. El hecho de nosotros gozarnos en Él permite entonces que veamos el mundo cada vez más que insignificante. El salmista nos habla de eso en el Salmo 84. Y a él lo pusieron a elegir entre las cosas temporales de este mundo y el gozo y el placer y la satisfacción que hay en Dios. Y mire lo que él escribió en el Salmo 84, el versículo 10, hablando precisamente de ese gozo, de esa complacencia, de esa alegría, de esa satisfacción que debe sentir todo creyente. El Salmo 84, el versículo 10, dice la Escritura: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas ¿de qué? De maldad. ¿Por qué? Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad, Jehová de los ejércitos. Dichoso el hombre que en ti confía. Entonces le dieron a escoger al salmista si quería
1000 años fuera de la presencia de Dios, 1000 años alejado de Él, vivir 1000 años ausente de la presencia y del regocijo y del placer que se siente en la presencia de Dios, o un día en los atrios. Y él dijo: yo elijo un día en los atrios de Jehová más que 1000 años fuera de Él. Y yo escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar, ¿en dónde? En las moradas de maldad. Si te dieran a escoger hoy, hermano, ¿qué escogerías? Si nos dieran a escoger hoy, ¿cuál sería tu complacencia? ¿Cuál sería tu deleite? ¿Cuál sería tu satisfacción? ¿Cuál sería tu mayor alegría? Váyase al Salmo 16, el verso 5. Vuelve y expresa aquí el salmista: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, el deleite, el gozo, la alegría, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en la noche me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. ¿Sé qué? Se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Verso 11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ese es el que está diciendo, el mismo que está escribiendo el Salmo 84, diciendo: yo escogería un día en la presencia de Dios que 1000 fuera de ellos. Yo prefiero un día a la puerta de la casa de mi Dios que habitar, ¿en dónde? En las moradas de maldad. Esa es la escala de valores de un hijo de Dios. El poderse ¿qué? Gozar, alegrar, tener su mayor satisfacción, ¿en quién? En Dios. Y la única manera definitivamente de vivir gozosos, regocijarnos siempre, es pedirle a Dios que nos permita vivir siempre, hermanos, por encima de este mundo, de los placeres de este mundo. Que como resultado de haber resucitado con Cristo, tengamos la mirada en las cosas de arriba. Solamente un creyente nacido de nuevo, que pone su mirada en las cosas de arriba, que está viviendo a la luz de la eternidad, podrá estar siempre ¿qué? Gozoso a pesar de cualquier circunstancia. Segunda de Corintios capítulo 4, el versículo 18. Pablo da una referencia aquí y le dice a los Corintios capítulo 4, el verso 18, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Eternas. ¿Quién podrá estar gozoso en cualquier circunstancia aquí mientras estamos como peregrinos y extranjeros aquí? Solamente aquellos que están contemplando las cosas que eternas. Son quienes evitan constantemente las aflicciones como producto o resultado del pecado. Se alejan del pecado para evitar que el pecado les quite o les robe ¿qué? El gozo. El salmista dijo: vuélveme el gozo de la salvación y el espíritu noble que me sustente. Vuélveme el gozo de la salvación, que la salvación produce gozo. Y quien desea permanecer, perseverar en ese gozo espiritual permanente y vivir siempre gozoso, deberá estar no preguntando cuál es la mínima distancia entre nosotros y el pecado, sino cuál es la distancia más amplia que yo debo tener para alejarme del pecado, pues el pecado roba el gozo. Y de esa manera podemos perpetuar el gozo, viviendo a la luz de la eternidad y estar alertas para que el pecado no nos robe el gozo. Entendiendo que cualquier cosa que ocurra en nuestra vida será entonces motivo de alegría. Incluso la aflicción. La aflicción no podrá opacar nuestro gozo. Y quiero animarles, quiero instarles, quiero exhortarles en esta mañana, hermanos, que estemos seguros de esto.
que ni aun la aflicción podrá ¿qué? Robarnos el gozo. Váyase allí a Habacuc, capítulo 3. Habacuc, capítulo 3, el verso 18. Si usted está seguro de esto, no sé qué momentos difíciles nos irán a venir en los próximos años, o meses, o días, no sabemos. Lo cierto es que este gozo está a prueba de todo. Versículo 18. Lea del verso 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. ¿Qué tal ese panorama? Dice el verso 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace que andar. Aunque falte todo eso, con todo yo ¿qué? Me gozaré en el Señor. Recuerda eso, hermanos, que tu gozo no depende de nada de eso. Y con eso no quiero decir que eso es malo. Si Dios lo ha bendecido a usted, maravilloso. Si Dios le ha permitido a usted tener una vida aquí, holgada, con la bendición de Dios, maravilloso. Si le ha permitido viajar y hacer lo que Dios le haya permitido hacer, tener aún lo necesario y aún más de lo necesario, gloria a Dios por eso. Pero no piense que su gozo y su alegría y su satisfacción dependen de eso. Su gozo está anclado ¿en quién? En Dios. Vuelva allí a 1 de Tesalonicenses 5. Ahora viene la segunda exhortación. Orad sin cesar. Gócense siempre, no importa las circunstancias, se van a gozar. El gozo que el Espíritu Santo produce en ustedes hará que ustedes estén por encima de las circunstancias. Pero ahora les dice, oren sin cesar. Y aquí no se está refiriendo a orar de manera repetida y sin descanso, no. Aquí lo que nos está diciendo es que debemos hacerlo con persistencia y con regularidad. Oren sin cesar, persistan. Así como esa viuda con ese juez injusto que iba todo el tiempo allá. Hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Finalmente él dice, voy a tenerle que responder a esta viuda porque ya, no más. Y entonces el Señor dice, si ese injusto le respondió a esa mujer por su insistencia, ¿qué no hará nuestro Señor si nosotros insistimos? A eso es que se está refiriendo aquí. Juan Calvino escribió acerca de este texto. Dijo, estos pasajes, como vemos, se presentan como una fuente de alegría, una mente tranquila y serena, hablando del gozo, hablando de satisfacerse en el Señor, y no se ve perturbada por nada, por ninguna circunstancia. Pero para que no nos detenga el dolor, para que no nos detenga la tristeza, para que no nos detenga la ansiedad, no nos detenga el miedo, nos pide que descansemos en la providencia de Dios. Primero se nos pide, se nos dice, ustedes deben estar ¿qué? Gozosos siempre. Pero el Espíritu Santo sabe en este texto que van a venir ¿qué? Momentos difíciles. Entonces, para asegurar ese gozo, lo que hace es oren siempre, orad sin cesar. Mantengan la certeza, la seguridad, mantengan salvaguardado ese gozo ¿con qué? Con la oración, con la comunión permanente. Para que no los detenga el dolor, para que no los detenga la tristeza, la ansiedad, el miedo. Entonces se nos pide que descansemos en la divina providencia. Y como el Espíritu Santo sabe que nosotros tenemos una mente que muchas veces es bombardeada por la duda, por las preocupaciones, por la ansiedad, y muchas veces hasta pensar que Dios nos ha dejado y que no está consciente de lo que estamos viviendo, entonces a nosotros se nos pide y se nos da el remedio para que evitemos eso. En medio de esa situación, la oración hará que podamos descargar nuestra ansiedad, que podamos decirle a nuestro Dios, entrar en su presencia
en intimidad con Él y hacer lo mismo que hizo David cuando se encontraba perseguido por sus adversarios. Vaya allí al Salmo 37. Lo mismo que hizo David, podamos decirlo nosotros. Salmo capítulo 37, el versículo 5. Mire lo que dice el texto. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y qué? Y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Alégrate, gózate, deleítate en Él, pero asegúrate ¿en qué? En la oración. Oren siempre, oren siempre. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. El capítulo 55 de este mismo libro de los Salmos, el versículo 22, reitera lo mismo. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Jehová, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y a los engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Pero yo en ti confiaré. El verso 22 dice, echa sobre Jehová que tu carga, confía en Él y Él hará. Él te sustentará. ¿Usted quiere permanecer, salvaguardar el gozo que Dios le ha dado? Ore sin cesar. Ore siempre. Estamos salvaguardando ese gozo que hemos recibido de parte de Él. Y lo haremos como lo hicieron todos, escúcheme bien, lo hicieron todos los hombres de la antigüedad. Nosotros a veces somos, lastimosamente, a veces incoherentes. Y pensamos que nosotros vamos a sobreponernos a las situaciones adversas con nuestras propias fuerzas. Cuando miramos hacia atrás, miramos en la historia, vemos que esos hombres que hicieron historia allí en las Escrituras, siempre se refugiaron ¿en qué? En la oración. ¿O acaso Daniel, frente a la amenaza de ser lanzado al foso de los leones, qué hizo? Oró. Cuando le fue necesario recibir la revelación de esa visión del rey, ¿qué hizo? Fue y con sus amigos oraron y obtuvieron la respuesta. Cuando Pedro, estando allá en la cárcel, ¿qué hacían? Oraban. Y mientras oraban, Dios le envió un ángel para que le abriera la puerta de la cárcel y saliera. ¿Qué hacía Pablo y Silas mientras estaban allí en la cárcel con los pies pegados a un cepo? Dice que estaban orando y estaban cantando a Dios, y en ese momento las puertas de la cárcel se abrieron y ellos salieron de allí y allí hubo salvación. ¿Qué hizo Esteban mientras estaba siendo víctima y estaba siendo mártir de sus enemigos, mientras lanzaban piedras contra él? ¿Qué hizo mientras moría? Según registra Hechos 7:60, dice que levantando la mirada al cielo, oró y dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Y qué hizo el Señor? Mientras en angustia estaba allí en Getsemaní, sabiendo que ya la prueba estaba allí a la vuelta de la esquina, dice que fue con sus discípulos a orar. Todos, Daniel, Salomón, Pedro, Pablo, Esteban y aún nuestro Señor Jesucristo, todos oraron, todos dependían de ese recurso ¿de qué? De la oración, para poder enfrentar y para poder garantizar el gozo en sus vidas. Hermanos, con la oración le damos la gloria a Dios. Escúcheme bien esto, le damos la gloria a Dios porque estamos manifestando nuestra incapacidad y estamos manifestando la suficiencia que viene de Él. Eso le trae ¿qué? Gloria a Dios. Y finalmente, vuelva allí a capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Ahora se nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que ustedes estén siempre gozosos es la voluntad de Dios. Que ustedes oren sin cesar es la voluntad de Dios. Y ahora se nos dice que ustedes mantengan un corazón agradecido a pesar de cualquier circunstancia, es la voluntad de Dios.
Hermanos, la falta de gratitud es una característica del mundo no convertido, del mundo incrédulo. No hay un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque sus logros y porque sus triunfos y todo lo que ellos tienen, muchas veces y en su gran mayoría se lo atribuyen a cosas diferentes a la persona de Dios. Es que yo hice, es que yo tengo, es que yo. Y dejan a Dios de lado. Ese es el mundo incrédulo. Si usted lee Romanos capítulo 1, el verso 21, dice que no le dieron gracias ni le dieron la gloria a Él, el mundo. No le dan ni gracias ni le dieron la gloria. Pero esta es la voluntad de Dios para nosotros, que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar y que nunca dejemos de tener un corazón agradecido. Dad gracias a Dios, ¿en qué? En todo, en todo. Es una expresión que abarca dos cosas. Número uno, dé gracias a Dios o gratitud por todo lo que recibimos. Y dos, tengamos gratitud en toda circunstancia y en cualquier condición. Dar gracias a Dios, hay que dar gracias a Él. Ya que, hermanos, es difícil dar gracias a Dios cuando hay adversidad. Cuando hay un familiar enfermo, usted humanamente no le sale, Señor, gracias por esta enfermedad. Cuando de pronto estabas participando de un concurso para un trabajo que necesitas y entonces tenías todas las posibilidades de quedar y vino otro y se llevó el trabajo y tú sabías que eso era prácticamente tuyo y se fue. Es difícil decir en ese momento, Señor, gracias. Es complicado. Pero se nos pide a nosotros, hermanos, que demos gracias a Dios, incluso en esos momentos difíciles. ¿Sabe por qué? Es porque la gratitud está anclada en la soberanía de Dios. La gratitud está anclada en la soberanía de Dios. Ese imperativo que se nos pide a nosotros de confianza. La confianza que tenemos, dar gracias a Dios. Doy gracias a Dios en todo. Eso implica, hermanos, que hay confianza, que Dios tiene el control de todo, a pesar de las cosas que no se dieron. Dios tiene el control de eso y Él está permitiendo eso porque Él está llevando a cabo ¿qué? Su propósito. Él está tejiendo ese tapete que nosotros no estamos viendo el producto final, lo estamos viendo por la parte trasera, en donde vemos hilos e hilos e hilos cruzados que se entrelazan uno con el otro, pero no estamos viendo el revés del tapete en donde Dios está haciendo su obra maestra. Y al no entender ese cruce de hilos que muchas veces nos desconciertan, entonces decimos, ¿qué está pasando aquí? Pero Dios se sigue tejiendo nuestra vida a través de circunstancias, incluso de situaciones difíciles. Él está llevando adelante su obra. Y quiero decirles, hermanos, si Romanos capítulo 8, el verso 28 es cierto, si ese versículo es veraz, entonces usted y yo deberíamos dar gracias a Dios en todo tiempo. Deberíamos dar gracias a Dios en toda circunstancia. Deberíamos dar gracias a Dios en todo momento, siempre y cuando mediante las dificultades, por fuertes que veamos, debiéramos que dar gracias a Dios. Y Pablo lo entendió. Si Romanos 8:28 es cierto, usted y yo debemos estar siempre agradecidos con Dios por cualquier circunstancia. Y Pablo lo muestra. Váyase allí al versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes de que pasen estas cosas y en todas estas cosas, es decir, antes de que sucedan,
y aún en las circunstancias. Y después de eso, en todo eso, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ahora replica el apóstol, le dice: por lo cual entonces estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, que Señor nuestro. Él está en control. Nada puede ser tan serio que el Señor Jesucristo no pueda hacer, que no pueda resolver, que esté por encima de su alcance y de su capacidad para ayudarnos. Nada podrá robarnos de nuestro corazón y de nuestros labios la gratitud por todo lo que está sucediendo. Aún sin entenderlo muchas veces, tendremos que dar gracias. Job no entendía lo que estaba pasando. Job no sabía lo que estaba pasando. Pero en ningún momento atribuyó a Dios ¿qué? Despropósito alguno. Dijo: Jehová me dio, Jehová me quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Es más, ni siquiera le atribuyó sus pérdidas a Satanás. Oído a esto. Ni siquiera eso. No dijo: ay, Satanás me quitó. Jehová me dio y Jehová me quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y no atribuyó a Dios despropósito alguno. Unas conclusiones finales, hermanos, en esta mañana. Podemos comprobar que por sencilla que parezca la palabra de Dios, por pequeño, 2 palabras, 3 palabras, siempre habrá un caudal de promesas y de beneficios para nuestras vidas a través de la palabra. Así sean dos versículos, 2 palabras, eso trae promesas gloriosas para nosotros. En esta mañana, hermanos, reflexionemos si hemos permitido que la tristeza y la ansiedad y otras cosas opaquen el gozo en nosotros e impidan que podamos mostrar al Dios que se goza y se alegra en nosotros, y que podamos mostrar esa alegría, ese gozo del Espíritu a otros. Sería vergonzoso, escúcheme bien, sería vergonzoso si un no creyente, un incrédulo nos diga: oiga, usted está como triste, lo veo como aburrido. No debiera ser así. ¿Cómo así que un incrédulo me está diciendo a mí que tengo el gozo del Espíritu y que puedo saber y dar gracias a Dios en todo, porque Dios tiene el control absoluto de todo, y me va a decir a mí que estoy como triste, como opacado, como meditabundo, como confundido? No puede ser eso, no puede ser eso. Si ha pasado con nosotros, pidámosle perdón a nuestro Señor. Pidamos a Dios, hermanos, que podamos necesitar la oración en nuestra vida espiritual como necesitamos el oxígeno para respirar. Para sostener el gozo, salvaguardémoslo con la oración, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Si sentimos que algo nos va a robar el gozo, corramos a la cámara secreta con Él y echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él sabe tener cuidado de nosotros. Y finalmente, que podamos expresar nuestra confianza a través de la gratitud. Les invito a estar en pie, por favor. Hermano, ¿usted qué está viviendo en este momento? Estamos viviendo momentos muy difíciles. Hace 8 días oramos aquí por la nación de Venezuela. ¿Qué va a pasar? Nosotros no sabemos, pero Dios sabe, porque Él sigue sentado en el trono, porque el corazón de los reyes sigue en su mano. Porque así como el labriego redirecciona un río y lleva las aguas a donde Él quiere, así el corazón de los gobernantes está en la mano del Señor y Él los conduce. No entendemos, pero Él sabe todas las cosas. Vamos a orar, hermanos, en esta hora, porque también es posible que usted esté viviendo un momento complicado en su familia, en su trabajo, en su estudio. Usted está mirando al futuro y hay como nubarrones. Y entonces, ¿qué hacemos? Tranquilo. Gócese en el Señor. Ore siempre. Y dele gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y Él, ¿qué? Confía en Él y Él hará.
Esto no es facilismo, esto no es como que Dios me lleve, Dios me traiga. No estamos hablando de eso. Esto no es irresponsabilidad. Esto es confianza, seguridad, certeza de que Él sigue en control y que Él nos llevará sí o sí a puerto seguro. Oremos. Padre, te pido, Señor, en esta mañana que traigas confianza a nuestros corazones, que podamos echar toda nuestra ansiedad sobre ti y que no nos desesperemos pensando en qué va a pasar mañana, pues el mañana está en tus manos. Tú tienes cuidado de nosotros y antes de que nosotros te pidamos, tú ya sabes lo que nosotros necesitamos. Señor, no permitas que la ansiedad y que nuestro corazón esté anclado o esté soportado sobre las cosas temporales de este mundo, sino que podamos, Señor, levantar nuestra mirada y estar firmes, Señor, en la confianza que tenemos. Que esta iglesia, Señor, cada vez pueda mostrar su confianza, manifestada a través de la oración, de la dependencia absoluta que tenemos de ti, para poder de esta manera estar siempre gozosos y estar siempre agradecidos por todo lo que está pasando en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor, tenga la bondad. Gracias por escuchar y compartir este mensaje a otros. Esperamos que haya sido de edificación para los creyentes y luz para los que aún no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Para más información, consulte los diferentes enlaces en nuestra página principal.